Bueno, vamos a hablar ahora de la derivada. Vamos a hablar, la unidad de derivada está compuesta por los siguientes elementos: definiciones, derivadas laterales, o sea, por la derecha y por la izquierda. Vamos a estudiar también la función derivada como tal, la notación de Leibniz, diferenciabilidad y continuidad, rectas tangentes, técnicas básicas de derivación, derivada de funciones exponenciales y logarítmicas, regla de la cadena, ¿no? También derivada implícita y derivación logarítmica. Y hay unas cositas que no están en esta presentación que vamos a incluir, que tiene que ver con las derivadas de las funciones trigonométricas, porque como yo di este curso, el programa no contenía funciones trigonométricas, vamos a incluir eso, y de las trigonométricas inversas, y la derivada de la inversa, que es bueno que eso lo manejen ustedes también. Por supuesto, también derivadas de orden superior y aproximaciones lineales y diferenciales. Análisis marginal, ya eso es opcional, eso es una aplicación a la economía, que lo doy en el curso de economía, pero ustedes lo pueden ver. También hay otras aplicaciones importantes de ingeniería que sí les voy a dar algunas de ellas, como razón de cambio y otras cosas de ese tipo, ¿ok? O con las cuestiones teóricas. La derivada de f en un punto A, denotada por f' de A, es el siguiente límite. La definición de derivada es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de A sobre x menos A. Esa derivada representa una razón de cambio, ¿no? Una razón de cambio porque arriba tienes cómo varía la función, la variación de la f, desde x hasta a, y abajo tiene la variación de la x, ¿no? Aquí la variación de la y, aquí la variación de la x, eso es lo que se conoce como un cociente incremental delta x sobre delta y. Si se estudia este límite cuando delta x tiende a cero, esto se va a comportar como algo que vamos a llamar derivada, y se va a aproximar a lo que son las pendientes de la recta tangente de la curva, que ya lo explicaré más adelante. Por lo pronto tenemos que la derivada es un límite sencillamente. Por supuesto, este límite puede o no existir. En caso que ese límite exista, se dice que la función es diferenciable y su derivada en el punto A es el valor del límite. Y en el caso que el límite no exista, se dice que la función no es diferenciable o no tiene derivada en el punto A. ¿Ok? Esa es la primera definición que se da de derivada. La derivada es un concepto introducido según la historia simultáneamente por tanto Newton como Leibniz, ¿no? Aunque seguramente alguno lo hizo primero, pero en esa época no existía internet ni los derechos de autor eran tan rápidos como lo son en la actualidad. Y bueno, mientras se registraba y la controversia que había eran dos grandes matemáticos, pues para zanjar esa controversia se dijo que los dos lo descubrieron simultáneamente. ¿Okay? En la definición está implícito que f debe estar definido en un intervalo abierto que contenga a. ¿Ok? Entonces, a pesar de que yo no lo coloco, cuando uno define el límite, vamos a ver la pantallita para explicar algunas cositas. Cuando uno define el límite, cuando x tiende a de f de x y dice que esto es igual a un valor L, aquí x f está definida en un intervalo i que contiene el punto A, excepto tal vez en un punto de x igual a. O sea, cuando uno define el límite, uno dice cómo es el comportamiento de la función cerca de A sin que la función esté o no definida en A. Repito, eso lo vimos ya cuando vimos límite. Puede ocurrir que se tenga una función así, que haya un agujero y que en A ni siquiera esté definida, pero el límite exista, ¿no? Este límite me da L. Pero cuando uno habla de la derivada, aunque no lo estoy diciendo, en la definición uno observa, detalle importante, que lo dije en la frase, pero lo voy a remarcar aquí. Cuando yo escribo el límite, cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a, y digo que esto es f' de a cuando el límite existe, por supuesto, implícitamente estoy diciendo que yo tengo que evaluar la función en a para poder calcular este límite. O sea que a f tiene que estar definida en a, pues f de a existe. Aunque no lo digo. Pero si escribo f de a es porque esto es un número, esto existe, ¿no? Así que en este caso, f, para que el límite exista, f debe estar definida, o más que debe estar, tiene que estar definida en un entorno, o digamos un intervalo abierto, de la forma a menos h, a más h. ¿Ok?
incluido en A. Porque en el otro nos decía, en el intervalo alrededor de A, excepto posiblemente en A. Ese excepto posiblemente ya no aparece aquí. Tiene que estar definido alrededor de A y en A. Aquí está A menos H, A más H. Tiene que estar definida aquí la función. ¿Ok? Cuando este límite existe, se dice que la función es diferenciable, ¿no? Desde el punto de vista geométrico, vamos a borrar esto que está acá. Usted lo que está teniendo es, imagínense que este es el eje Y, este es el eje X. Imagínense que tiene una función de este tipo. Y aquí está el valor A. Este es el par f de A. Entonces, y suponte que el X está por aquí a la derecha, por decirte algo. Aquí está f de X, aquí está X, f de X. Esta diferencia es f de X menos f de A y esta diferencia es X menos A. Entonces aquí tú tienes una recta secante, que es esta que tienes aquí. ¿Verdad? Y a medida que X se aproxima, si X está más acá, la recta secante es esta. La A está fija, ¿verdad? La A está fija, repito. Si X está por aquí, la secante es esta. Entonces, ellas se van a acercar a una recta que es tangente a la curva, que es esta que dibuja aquí. Ok, o sea, la curva es así, y es como si tú fueses moviendo la rectica, esta, y la última que te quede es esta. Ok. En ese caso, la pendiente de esa recta, porque tú lo puedes dibujar, si tú dibujas bien fino, ¿no? Aquí yo dibujo feo, vamos a borrarlo y hacerlo más bonito aquí. Así lo puedo dibujar mejor. Este mismo dibujo, aquí está A, aquí está X, aquí está la curva, aquí está la recta tangente, ¿verdad? Aquí está f de A, aquí está f de X, ¿no? Entonces, la pendiente, que es la tangente de este ángulo, tú puedes dibujar el triángulo aquí y puedes obtenerla como la tangente, ¿verdad? X menos A, f de X menos f de A, perdón, f de X menos f de A, sobre X menos A. Y el límite, cuando X tiende a A, de esta expresión, es justamente la pendiente de la tangente. ¿Qué? Esta es la tangente de cualquier recta secante, ¿no? En particular, de la recta que es tangente, va a ser el límite, va a ser la derivada. Entonces, la derivada como tal, ese límite, este límite que expliqué hace un momento, f de x menos f de a sobre x menos a, que dijimos que era f' de a, representa, desde el punto de vista geométrico, la pendiente de la tangente, la recta tangente a f en el par a, f de a. ¿Ok? Eso es lo que representa desde el punto de vista geométrico. Eso lo vamos adelante, vamos a estudiar cómo buscar la recta tangente, la recta normal, etcétera, ¿no? Pero para que tengan en cuenta qué significado tiene la derivada. Si yo le pregunto a usted qué es la derivada, usted me va a decir la derivada es un límite. Es el límite de los cocientes incrementales. Es el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y representa, desde el punto de vista geométrico, a la pendiente de la recta tangente a la curva en el par a, f de a. ¿Ok? Bueno, se puede hacer un cambio variable y expresar la derivada de esta forma. ¿Ok? En la fórmula original, recuerden que la fórmula original era f de x menos f de a sobre x menos a, y aquí tiene el límite cuando x tiende a, ¿verdad? A esto lo llamé h, el de abajo, lo llamo h. Entonces resulta que si x tiende a, h tiende a 0, me queda que h tiende a 0. En lugar de x, como esto lo llamé h, paso la a sumar, x es a más h, a sigue fijo, y me queda este límite. Esta es otra forma, otra variante de la definición de derivada. Sigue siendo la definición en A, pero va a ser útil para cuando quiera buscar la definición de derivada en cualquier punto, porque como A es arbitrario, voy a buscar la derivada en un X cualquiera, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Por ejemplo, el primer ejemplo pongo para calentar brazos, que seguramente ustedes lo saben hacer con los ojos cerrados, ¿no? Si tengo la función f de x igual a x cuadrado, me piden hallar f' de x,
No es que yo voy a derivar con las reglas, porque hasta ahora no me han dado las reglas de derivación. Voy a hacerlo por definición, ¿no? Y la definición es útil sobre todo para funciones ramificadas, que eso lo vamos a ver con más cuidado más adelante, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Si me piden calcular la derivada, uso la definición. Cualquiera de las dos. La opción A, es decir, uso esta definición, esta primera forma de la definición, la 1, o si usted quiere, usa la segunda opción, la que a usted le guste más, la fórmula 1 o la fórmula 2. Vamos a usar la fórmula 1. Si usa la fórmula 1, va a buscar la derivada en 3, es el límite cuando x tiene 3 de f de x menos f de 3 sobre x menos 3. Y como f de x es x cuadrado, es simplemente x cuadrado menos 3 al cuadrado sobre x menos 3. Eso usted lo puede factorizar sin ningún problema, cancelar y eso le da 6. Nótese que no estamos hallando una función, estamos hallando un valor numérico, porque el 3 está fijo. La derivada en 3 es un número que es 6. Pero si yo les pidiera la derivada en x cualquiera, ahí sí les daría una función. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo, la derivada de x cuadrado en f' en 3 me da 6. ¿Ok? Después veremos que hay reglas de derivación, porque si la función es muy compleja, este límite puede ser muy complejo. ¿Ok? Un segundo ejemplo, también clásico, también lo hicimos en los problemas que les mandé de tarea, que les mandé a calcular el límite, les mandé a calcular sin decirles nada de este límite. El límite, cuando h, yo les mandé el límite cuando h tiende a 0, de g de x más h menos g de x sobre h, para la función esta. No les dije que era la derivada, pero es la derivada, ¿no? Ya ahorita que vieron la definición, saben que es la derivada, con la diferencia que lo estamos haciendo en x igual menos 2, o sea que en lugar de aparecer aquí x y g de x, aparece g menos 2 más h, g de menos 2. Hago mis cuentas, la variable es h, sumo las fracciones, distribuyo, cancelo la h con la h, y esta ya es una fórmula indeterminada. Nótese que esta es una fórmula indeterminada 0 sobre 0. De hecho, esta es una fórmula indeterminada 0 sobre 0. ¿Ok? Usted saca la cuenta aquí y esto le va a dar menos un cuarto. ¿Todas las funciones son diferenciables? La respuesta es no. Obviamente, una de las cuestiones que tienen las funciones diferenciables es que son curvas suaves. ¿Qué significa que son curvas suaves? Que su gráfica es una gráfica suave, ¿no? Curveada, digámoslo así. No sé cómo será la palabra correcta. Vamos a guardar esto. Una de las cosas que identifica las funciones diferenciales que son así, son suaves. Cuando las funciones tienen bordes o picos afilados, digamos una cosa de este tipo, en este punto donde tiene el pico no es diferenciable. Aquí no tiene derivada. ¿Cómo sé yo cuando una función no tiene derivada? Bueno, una forma, por ejemplo, es si la función no es continua. Si la función no es continua y tiene un salto, si tienes un salto aquí, bueno, aquí hay un borde filoso, digámoslo así. ¿Ok? Y vamos a ver un teorema dentro de poco que toda función, si f es diferenciable, eso obliga a que f sea derivada, f sea continua. Perdón. Si la función diferenciable es continua, lo que significa que si f no es continua, eso implica que f no es derivable. No es diferenciable. ¿Ok? Entonces, las funciones que no son continuas, ninguna es diferenciable. ¿Cómo sabe uno cuándo la función no es diferenciable? Repito, bueno, esto es una idea geométrica, pero yo necesito un argumento matemático, un argumento que me vaya con la definición. Tengo que buscar una función que el límite ese que yo escribí ahí no exista, ¿no? El límite que escribí ahí, porque recuerden que las funciones diferenciables sí, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a existe y es igual a un número, ¿no? Bueno, si es igual a un número es porque existe, es redundante, ¿no? Existe, ¿verdad? Si esto me da infinito, o si esto no existe, es decir, si el límite por la derecha y por la izquierda son diferentes, la función no es diferenciable. Entonces, por eso uno introduce el concepto de derivada lateral, ¿verdad? Derivada por la derecha o por la izquierda. Es simplemente el mismo límite, pero si yo lo estudio el límite por la derecha, estoy hablando de la derivada por la derecha, y si estudio el límite por la izquierda, hablo de la derivada por la izquierda. Si el límite existe, el límite por la derecha y el límite por la izquierda tienen que existir y ser iguales. Por ende, toda función diferenciable tiene derivada a la derecha, tiene derivada a la izquierda y son las mismas. Pero puede ocurrir que una función tenga derivada a la derecha, tenga derivada a la izquierda y no tenga derivada. Es decir, por la izquierda me dé un valor, por la derecha me da otro valor, pero no sean el mismo. ¿Ok?
El clásico ejemplo del valor absoluto es el más útil. Y de hecho la gráfica nos da ya ven la gráfica que ya la mostraré al final, tiene un piquito ahí en el cero, ¿no? ¿Quién sería la derivada por la derecha en cero? ¿Cuánto será la derivada por la izquierda en cero? ¿Y qué significa que estos valores sean diferentes, no? Fíjense, vamos a ver. Si me piden buscar la derivada por la derecha en cero, estaré buscando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Esta es la definición de derivada lateral por la derecha, ¿no? F de x es el valor absoluto de x, valor absoluto de 0 es 0, x menos 0, esto no aparece, me queda esto que está aquí. Ahora, si x tiende a 0 por la derecha, es porque x es mayor que 0, y por ende el valor absoluto de x es el mismo x. Y estoy buscando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1, de la constante. Fíjense que divido antes de calcular el límite. No vayan a decir, el profesor es que es 0 sobre 0. No, yo dividí primero y estoy buscando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la constante 1. Y el límite de una constante es la constante, por lo tanto este límite me da 1. Eso significa que la función tiene derivada por la derecha y su derivada por la derecha vale 1. Si yo busco la derivada por la izquierda, es exactamente el mismo argumento. La diferencia está en que el valor absoluto de x, cuando x es negativo, va a ser menos x. Y por tanto, este cociente da menos 1, constante igual a menos 1, y el límite de la constante es la constante, esto me da menos 1. Entonces, en este caso, la función tiene derivada a la derecha, tiene derivada a la izquierda, pero la función no es diferenciable, porque para que sea diferenciable, en este caso, diferenciable en cero, estoy hablando, ¿no? Para que sea diferenciable en cero, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x menos f de 0 sobre x menos 0, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Es decir, la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda tienen que existir y ser iguales. En este caso podemos concluir que la función no es diferenciable en 0. Lo que puso el dibujo, sí. Usted observa que en este punto, la tangente al punto, una tangente al punto, digamos, es menos 1. La recta y igual menos x, la pendiente es menos 1, ¿no? Y la tangente por este lado es 1, la recta y igual x. Entonces, en este punto 0, la función no tiene una única recta tangente, entonces, por ende, no va a tener derivada. ¿Ok? ¿Le quedó claro eso? ¿Alguna pregunta? Ok, Sí está claro, profe. perfecto, muy bien. ¿Qué es la función derivada? Bueno, la derivada de una función es otra función. ¿Ok? Si yo agarro y derivo, lo que tengo es una función. Cuando yo evalúo un x arbitrario, ¿no? La derivada de la función f es f', la cual, tal que su valor en un número x del dominio de la función derivada es la derivada de f en x, ¿verdad? Es decir, esto que tengo aquí. Es la derivada en un punto cualquiera, ¿no? Fíjense que, un detalle importante, si uno busca el dominio de la derivada, es un subconjunto del dominio de f. Porque para calcular el dominio de la derivada, este límite tiene que existir, o sea que la función tiene que estar en el dominio de f primero. Pero puede ser que este límite no exista y la derivada no existe, aun cuando x esté en el dominio de f, ¿no? Se usa el símbolo f', que es la notación de Newton. También se usa df, así. Se usa también esta notación de y de x, así. O se usa de f respecto de x. ¿Ok? Se usa esto sobre todo, tiene la ventaja, la notación de Lenny, que esto se va a interpretar como un cociente de incrementales, un cociente de diferenciales, y que además asoma de una vez respecto a qué variable estoy derivando para cuando trabaje con derivadas parciales, ¿no? Mientras que cuando yo coloco f', se entiende que derivo respecto a una sola variable que es la x. Pero si una función tiene varias variables, tú puedes derivar respecto a una o respecto a otra variable, ¿no? Se usa f' para la segunda derivada, etcétera, ¿no? Entonces, f tercera es la tercera derivada, o se usa x cuadrado. Ya vamos a ver una notación ahí más adelante, ¿no? Pero bueno, esta es la función derivada. También se usa esto, ¿no? Derivada respecto a x de f. El dominio de f está formado por los puntos de x, el dominio de f el dominio de f', perdón, está formado por los puntos de x y el dominio de f en los cuales la derivada existe. ¿Ok? O sea que el dominio de f' tiene que ser puntos del dominio de f, pero no todos, son aquellos en los cuales la derivada existe. Es decir, un conjunto más pequeño. Eventualmente puede ser el mismo. El dominio de la derivada siempre es un subconjunto del dominio de la función f.
Por ejemplo, esto se lo mandé de tarea también en los ejercicios sin decirles que la derivada. Yo le puedo dar la función y pedirles la función derivada, ¿verdad? Entonces ya no es en un punto, sino en un x cualquiera, ¿no? En un x cualquiera y aquí es en un punto específico, ¿no? En un x cualquiera, sea x cualquier valor del dominio de G, fíjense que el dominio de G es todo R excepto el 0, ¿verdad? Cualquier valor distinto de 0. Calculo, uso la definición de derivada, la definición 2, ¿verdad? Uso la de x acá. Hago mi cuenta, g de x más h es 1 sobre x más h, g de x es 1 sobre x, dividido entre h, sumo las fracciones, distribuyo el signo menos, cancelo la x, me queda el menos h arriba, cancelo la h, me queda esta expresión, no tengo ya fórmula determinada, evalúo el límite, me da menos 1 sobre x cuadrado. Esa es la función derivada. Y entonces ya yo tendría con esta función, si yo sé que la derivada es esto, yo puedo calcular la derivada en 2, la derivada en menos 2, la derivada en quien yo quiera, sin tener que hacer uno por uno cada vez estos límites. Si yo lo pongo a hacerlo por la otra definición, por la definición 1, tengo que hacer sacar esta cuenta, mientras que aquí tengo la fórmula general y simplemente sustituyo aquí donde está la x, el valor que coloqué aquí. ¿Ok? O sea, la derivada de menos 2, simplemente sustituyo el menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado es 4, da menos un cuarto. De la derivada en general y la derivada en menos 2, por supuesto, es menos un cuarto. Simplemente sustituyo. Como una observación final, el resultado coincide con el ejemplo que dimos antes, ¿no? El ejemplo que hicimos antes, vimos que da el mismo valor. Puede hacerlo por la primera definición o por la segunda. La definición 2 tiene la ventaja, la función derivada, que me evita más cuentas, porque ya tengo una fórmula en general para cualquier x. Hablaremos un poco entonces de la notación de Leibniz. Ok. Además, la notación que hemos introducido para designar la función derivada, que es la prima, ¿no? Existen otras notaciones más clásicas, llamadas, por ejemplo, notación de Leibniz, que usan la notación de y sobre dx, y que más adelante va a tener una interpretación de una fracción. Aquí es una notación para la derivada, pero después veremos que esto es una fracción de dos diferenciales, ¿no? También se usa esa segunda notación de f de x, también se escribe esta o esta. Cualquiera de estas cuatro notaciones son válidas. Aquí he visto como un operador aplicado a una función. Aquí también. ¿Ok? Hay que manejar ambas definiciones. Un comentario adicional, nosotros vimos, o comenté, lo expliqué, que toda función diferenciable en un punto es continua. Diferenciabilidad implica continuidad. Vamos a hacer esa demostración para terminar la clase de hoy, para darle un tiempito al profesor Borrero con otra clase. Si f, vamos a hacer el teorema como tal. Diferenciabilidad implica continuidad. ¿Okay? El teorema dice lo siguiente. Teorema. Si f es diferenciable en el punto x igual a, entonces f es continua en x igual a. La demostración es relativamente sencilla. Vamos a escribir lo siguiente. F de x menos f de a se puede escribir como x menos a, f de x menos f de a. O sea, multiplico y divido por x menos a, ¿verdad? Entonces, si yo calculo el límite, esto para x diferente de a, ¿verdad? Porque es para no dividir por 0, ¿no? Si yo calculo el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a, que es el límite cuando x se aproxima a, la función no tiene que estar definida en a necesariamente, ¿no? Puede ser que x sea a, pero no importa, ¿verdad? Es el límite cuando x tiende a de esta expresión x menos a. Como ambos límites existen, porque la función es diferenciable, o ahí uso la hipótesis, la función es diferenciable a este límite cuando x tiende a existe, lo puedo separar en dos límites. Este es el límite cuando x tiende a de x menos a,
por el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Si la función no es diferenciable, yo no puedo separar en dos límites, porque este límite no existiría. Como el límite existe de esto y de esto, puedo separar en dos límites. Y obviamente este me da 0 y este me da f' de a, porque la función es diferenciable. Y 0 por f' de a me da 0. ¿Ok? Acabo de demostrar que el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a es igual a 0. Pero como esto es constante, ¿verdad? Yo puedo concluir entonces, una vez que hice esa cuenta, vamos a rematar aquí en un pedazo pequeño, puedo concluir que si yo calculo este límite, este es el límite de este menos el límite de este, ¿verdad? El límite cuando x tiende a de f de x menos el límite de una constante que es la misma f de a. Fíjense que ya el límite no afecta a los dos, sino nada más al primero, es igual a 0. Y esto pasa a sumar, y obtengo que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Por lo tanto, f es continua en x igual a. ¿Ok? Entonces, toda función que sea diferenciable, forzosamente es continua. El recíproco no es cierto. Y ya vimos el ejemplo, ¿no? El recíproco es falso. ¿Qué es el recíproco? F continua no implica, por si acaso, f derivable o diferenciable. ¿Cuál fue el ejemplo que ya vimos? Bueno, la función clásica f de x igual valor absoluto de x es continuo en 0. Vimos que es continuo en 0, eso lo saben ustedes. Pero además f no es derivable en x igual a 0. O sea que el hecho de que sea continua no garantiza la diferenciabilidad. Y tiene sentido, si fuese un sí, solo sí, las funciones continuas, las funciones diferenciales serían lo mismo. Y eso no es cierto. Las funciones continuas no están conteniendo las diferenciables. Toda función que sea diferenciable es continua, es decir, las continuas son un conjunto más grande. Aquí están las continuas y las diferenciables están aquí adentro. Si es diferenciable es continua, pero hay funciones que son continuas y no son diferenciables. ¿Ok? Bueno, señores, vamos a dar hasta ahí por ahora. Mañana, la próxima clase, seguimos con recta tangente. Gracias por estar conectados al canal. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Saludos a todos. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.